Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos transmitiendo desde la Iglesia de Dios Berea. Mi nombre es Ángel Efraín Padilla Gil y traigo en esta ocasión la palabra de Dios en el texto de 1 de Corintios capítulo 2 verso 10 al 16. El título: Dirigidos por el Espíritu Santo. Concretamente, el tema se relaciona con lo siguiente: ¿de dónde obtienen los hijos de Dios la interpretación y dirección acertada para conducir a la iglesia? Muchas personas cuestionan o se preguntan: ¿quién le ha dado autoridad a estos hermanos de predicar el Evangelio? ¿O quién le dio autoridad al pastor? ¿Quién lo nombró pastor? ¿O quién lo nombró líder de una congregación? Déjeme decirle que todos los que se dicen hijos de Dios tienen una autoridad superior, tienen a alguien que les conduce de acuerdo a la palabra de Dios. Este es nuestro manual para la vida. Aquí Dios se tomó el tiempo para hablar con hombres sabios, hombres que fueron capaces de escribir lo que el Espíritu Santo les iba dictando, por así decirlo. Algunos platicaron sobre la vida de Jesús, como Mateo, Marcos y Lucas. También contamos a Juan. Todos ellos, cada quien a su manera, platicó el Evangelio de Jesucristo, y ese es el Evangelio que predicamos. Entonces, ¿de dónde obtienen los hijos de Dios la interpretación y la dirección acertada para conducir a la iglesia? Como el título lo insinúa, como el título lo indica, somos dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Resulta muy sencillo para muchos atribuir esta cualidad al Espíritu Santo, y algunas personas tal vez queden insatisfechas si yo les diera esta respuesta. Por ese mismo motivo, vamos a escudriñar algunos pasajes de la Biblia para encontrar sustento y validez a este argumento. Por lo tanto, empezamos con el libro de la segunda carta, de la primera carta, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 al 16. Vamos a leer la escritura, como dice, de la siguiente manera: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ve usted lo que dice este pasaje bíblico? Qué importante es lo que el Espíritu Santo revela a sus hijos. Entonces podemos ver que le ponemos lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios hablando al espíritu del hombre. No es carnal, no es meramente humano, sino que la palabra de Dios nos revela que el Evangelio fue traído a través de Jesucristo al hombre. Jesucristo nos dice en su palabra que todo lo que ha oído hablar del Padre nos lo ha dado a conocer a nosotros. En este caso, termina diciendo que nosotros, aquellos que buscamos lo espiritual, que leemos la Biblia, que ayunamos, que oramos, que perseveramos en la palabra, que predicamos, nosotros que hemos dejado lo meramente humano y participamos de las cosas espirituales, dice aquí que el Espíritu de Dios nos ha concedido la instrucción, la capacitación para que lleguemos a tener la mente de Cristo. En lo personal, yo he sido maestro, fui maestro, ahorita ya estoy jubilado, por 33 años. Durante todo ese tiempo, yo tuve una experiencia educativa muy fuerte con mis alumnos. Mi mente, mis pensamientos, mi conocimiento, mi sabiduría, yo la hacía llegar a través de metodologías, a través de ilustraciones, mapas conceptuales, mapas mentales, estrategias. Yo le hacía saber a mis estudiantes aquello que yo tenía en mi mente, lo que yo aprendí en mi educación y mi formación. De esa manera es como se mueve el Espíritu Santo en el hombre, acomodando las cosas espirituales a lo que es del Espíritu y dejando las cosas carnales al hombre, a la carne. Por ejemplo, somos espirituales, pero también comemos. Buscamos de Dios, pero también necesitamos donde vivir, donde formar un hogar. Somos seres humanos como cualquier otra persona, pero hemos decidido buscar a Dios. Y Dios nos ministra o nos ofrece a través de su Espíritu Santo la instrucción para que aprendamos a ser más como Jesucristo, que es el ejemplo a seguir en la vida del ser humano. Aquellos que quieren vivir en paz, aquellos que quieren dejar la violencia, que quieren hacer lo bueno y apartarse de lo malo, el mejor ejemplo a seguir es Jesucristo. Sobre todo porque somos hechos a su imagen. Vamos al libro de Efesios,
capítulo 2, versos 10 al 16. Vea lo que dice la Biblia respecto al tema que estamos escudriñando. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordémonos que en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tomando hebreos y gentiles, Dios nos reconcilió a través de la sangre de Jesucristo. Cuando la Escritura decía, o mejor dicho, cuando la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, no solamente se queda ahí, sino que aparte nos hace ver que hemos sido creados conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos hechos por Dios, reconciliados a través de la sangre de Jesucristo. Antes, en otro tiempo, que estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, viviendo en el pecado y en la maldad, no teníamos una guía confiable. Practicábamos el pecado y hacíamos cosas malas como algo natural. ¿Cuántas personas conocemos que dicen cada majadería, cada grosería, una tras otra, y no se detienen a pensar que pueden ofender a las personas, que pueden lastimarse unos a otros? De esa manera, cuando toman conciencia de que eso es malo, dejan de hacerlo y empiezan a practicar las cosas buenas, abandonando el pecado y reconciliándose con Dios. En la Biblia, Dios nos ha mostrado de qué manera dirige a su pueblo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿de dónde obtienen los hijos de Dios la interpretación y la dirección acertada para conducir a la iglesia? Déjeme decirle que en Efesios 4, del 7 al 16, aborda este tema de una manera muy precisa. Dice que a cada uno le fue dada por la gracia de Dios, de acuerdo a la medida de Cristo, por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva
la esclavitud y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vea usted, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, esta es la estructura que Dios ha establecido a través de la Biblia, a través de la palabra para sus hijos. No es una ocurrencia que existan pastores, evangelistas y maestros, sino que es un plan divino, es una estrategia de Dios, es un organigrama de trabajo bien estructurado, bien elaborado y bien pensado, con el propósito de que todos nos amemos unos a otros y crezcamos hasta llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Todo esto a través de su Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue llevado a la presencia del Padre, nos dijo una cosa: yo no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu de verdad. Él os guiará a esa verdad y a toda justicia. Él será el Maestro, dijo muy claramente, que Él nos daría poder para ser testigos. Ese poder es el que manifiesta el Hijo de Dios cuando predica el Evangelio, cuando ora por un enfermo, y el Espíritu Santo da testimonio que somos sus hijos, sanando al enfermo, levantando al débil, trayendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Por lo tanto, y de acuerdo a este tema, nos hemos constituido en colaboradores de Dios, todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el líder de Ujieres, desde el miembro más pequeño hasta el pastor, evangelista o cualquiera que sea su puesto en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, versos 9 al 15, encontramos lo siguiente: porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro
edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será probada por fuego. Si permaneciere la obra que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Tenemos un llamado, tenemos una tarea. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en los cuales muchas personas están falleciendo a causa de este virus, el COVID-19, que está causando tanta aflicción y problemas en el mundo entero. Nosotros como hijos de Dios tenemos un gran compromiso: apropiarnos de esto que leímos, de esto que estamos estudiando, darnos cuenta de que somos dirigidos por el Espíritu Santo, que la interpretación acertada para conducir a la iglesia de Dios viene por el Espíritu de Dios, que debemos poner un fundamento y se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo, porque nadie dio su vida para rescatar al hombre del pecado, solamente Jesucristo. Muchas personas están confundiendo el camino y están dejando de seguir al único Dios verdadero por irse y hacerle caso a otros dioses, dioses de barro, de papel, de cartón, papel maché, de madera, de oro. Y aquellos que lo están haciendo así están construyendo sobre hojarasca, sobre heno, están poniendo barro. No se están haciendo tesoros en el cielo, sino que están haciendo tesoros en la tierra. Están adorando a la creación antes que al Creador. A nosotros como hijos de Dios nos corresponde tomar nuestro lugar en este organigrama que Dios ha establecido en su estructura divina, constituyendo a profetas, pastores, evangelistas, maestros, servidores en las iglesias, siervas del Dios Santísimo, que ha puesto ujieres, que ha puesto predicadores, que te ha puesto a ti, que me ha puesto a mí. Ha llegado el momento de que nos convirtamos en verdaderos adoradores, en intercesores. En la iglesia de Dios Berea, muchos de nuestros hermanos están doblando rodilla, están afligiendo la carne con ayunos, están haciendo un gran esfuerzo, pero no están actuando para ellos solos, sino que todos en la congregación estamos intercediendo a favor de los que están en aflicción, orando, intercediendo por enfermos, por gente que ahorita
ya estuviera muerta, de no ser por esas oraciones, clamando cada hora, desde que amanece hasta que oscurece, haciendo una oración de 24 horas, uno tras otro, turnándose para que no se detengan las rogativas, para que esté presente la oración delante de Dios. Y Él, nuestro Dios, mirará y escuchará las oraciones de sus hijos. Y es por eso que muchos de nosotros estamos vivos como de milagro. Así es que en este día yo quiero dar gracias a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que están doblando rodillas, por nuestra pastora que está esforzándose por sacar adelante esta congregación en medio de la prueba y de la aflicción, por los pastores que están en las iglesias de Dios Berea, trabajando duro, intercediendo, por los líderes, por aquellos que se han puesto la camiseta, líderes de niños, de jóvenes, de caballeros, de damas, y aquellos miembros que aún sin tener un puesto están haciendo un gran esfuerzo por organización, por organizar las reuniones de oración, por organizar esas veladas, esas intercesiones, y aquellos que están formando parte de estos grupos de oración, de ayuno. Muchas personas como yo somos fruto de estas oraciones. La vez pasada quedé de dar una parte más de mi testimonio, porque en cierto momento estuve enfermo de COVID-19 y gracias a las oraciones del pueblo de Dios es que ahora estoy con ustedes. Es un privilegio saber que cuento con hermanas y con hermanos esforzados y valientes que han sacado la casta por mí y por toda mi familia y por toda la congregación. Yo les contaba que en un momento de crisis yo tenía temperatura muy fuerte, como de 28 grados o más, y mientras yo sentía que ese fuego me quemaba por dentro, empecé a escuchar unas alabanzas, un canto muy especial. Ese canto hablaba de lluvia, hablaba de bendiciones, hablaba de que ahorita estamos en aflicción, estamos sufriendo, pero llegará el momento en que esa lluvia llegará a nosotros y nos refrescará. En eso estaba yo, escuchando esta alabanza, cuando sentí de parte de Dios escribirla y dije: Dios me quiere regalar este canto. Agarré un papel, agarré una pluma y yo estaba tirado en la cama, estaba acostado, débil, cansado, después de 2 o 3 semanas de estar ahí sufriendo o batallando con esta enfermedad. Y cuando tomé la pluma, una voz impresionó mi espíritu y me dijo: no creas que es tan fácil, te tienes que esforzar para conseguir lo que quieres, levántate. Entonces yo tomé esa pluma, ese papel, me levanté de aquella cama, me postré de rodillas y me preparé para escribir. Cuando estaba a punto de escribir, lo que yo recordaba de aquel canto, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en lugar de estar recordando yo lo que iba a escribir,
Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, me empezó a dictar esas palabras. Y fue una experiencia maravillosa que quiero compartir con ustedes en este canto. Déjenme orar para terminar esta predicación. Y un momento más voy a poner ese canto, lo vamos a escuchar todos para que nos gocemos en el nombre de Jesús. Si usted, allí donde se encuentra, está enfermo por COVID-19, por cáncer, por hernias, por lumbalgia, dolencia de muelas, dolor de cabeza, migraña, no importa cuál sea la enfermedad, si usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida, créalo, y Dios es capaz y puede sanarlo. Permítanme orar por ustedes en el nombre de Jesús. Señor, quiero darte gracias porque tú nos has constituido como tus hijos y has dado a cada quien dones y talentos. Has repartido ministerios y has dado a cada quien una función. En este momento yo hago autoridad, yo tomo la autoridad que tú me has dado, porque tú le has dicho a tus hijos que vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Tú has dicho que este evangelio será predicado por testimonio a las naciones. Tú has prometido que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Yo hago una imposición de manos a través de este video sobre las personas que tienen fe en Jesucristo, que tienen fe en el Hijo de Dios y que han clamado a la sangre del Cordero, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hagas un milagro ahí. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de los que están en aflicción, de los que están enfermos, y declaro por tu palabra y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo y a través de su sangre preciosa que fluye para darnos vida y sanidad, porque a través de la llaga de Jesucristo hemos sido nosotros curados. Yo declaro sanidad en esa hernia. Se va, desaparece en el nombre de Jesús. Esa dolencia, donde quiera que esté, en una pierna, en el estómago, en el pecho, en la cabeza, en un brazo, donde quiera que esté la enfermedad o la dolencia, se va. El cáncer desaparece. Lumbalgias se van. Y llega la unción del Espíritu Santo a su vida. En el nombre de Jesucristo, la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Y si cualquier cosa, un milagro, una sanidad acontece en su familia, que toda gloria sea para Dios. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Así es que reciba usted la sanidad en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Dios le bendiga y Dios le guarda. Hasta luego.